Tener un vehículo oscuro no es solo una elección estética, es una declaración de poder y sofisticación que lamentablemente viene acompañada de una factura oculta en mantenimiento y psicología. Si usted busca la respuesta directa, aquí la tiene. Los autos negros y grises profundos retienen hasta un 20% más de calor térmico, se deprecian más rápido por defectos visuales en la pintura y estadísticamente están involucrados en más incidentes viales debido a su baja visibilidad. El diseño automotriz está girando hacia la eficiencia y el color oscuro es el enemigo número uno de la climatización y el ahorro de combustible. Imagínese que finalmente ha ahorrado lo suficiente para comprar ese coche que siempre soñó. Entra al concesionario y allí está. Un sedán negro azabache, brillando bajo los focos halógenos como si fuera un espejo de obsidiana. Usted se ve reflejado en él, se siente elegante, siente que han tenido éxito. Lo compra, pero 3 meses después, la magia empieza a desvanecerse. Sale de su oficina un martes a las 3 de la tarde, el sol de verano ha estado golpeando el techo de su vehículo durante horas. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire hirviendo le golpea el rostro. El volante quema, los asientos de piel parecen brasas y el aire acondicionado tarda una eternidad en hacer que el habitáculo sea habitable. Ahí es donde usted empieza a notar que ese brillo impecable del primer día ya no está. Cada vez que lo lava, aparecen pequeñas marcas circulares que parecen telarañas bajo la luz del sol. Ha gastado una fortuna en productos de limpieza y aún así, a los 10 minutos de salir del túnel de lavado, una fina capa de polvo ya es visible sobre el capó. Lo que antes era un símbolo de estatus, ahora se siente como un segundo trabajo de tiempo completo. Esta es la paradoja del diseño y la psicología del color en la industria del motor. Mi nombre es Laura, soy diseñadora y decoradora, y a lo largo de mi trayectoria me he especializado en cómo los pigmentos y las texturas afectan no solo nuestras emociones, sino también nuestra economía y bienestar diario. Muchos de mis clientes me preguntan por qué, si el negro es el color de la elegancia por excelencia en el diseño de interiores, resulta ser un desafío tan grande en el mundo de los vehículos. Hoy vamos a desglosar por qué su próximo auto quizás no debería ser oscuro o al menos qué es lo que nadie le dice antes de firmar el contrato de compra. Desde la psicología, el color negro es fascinante, transmite autoridad, misterio y una formalidad absoluta. En el diseño usamos los tonos oscuros para dar peso visual y profundidad. Sin embargo, cuando trasladamos esto a un objeto que se desplaza por la ciudad y queda expuesto a los elementos, la percepción cambia. ¿Se ha fijado en que la mayoría de los vehículos oficiales o de lujo extremo son negros? Esto crea un sesgo en nuestra mente. Asociamos la oscuridad del vehículo con la importancia de quien va dentro. ¿Pero a qué costo personal se mantiene esa imagen? Hablemos de la termodinámica, algo que afecta directamente a su bolsillo. Un cuerpo oscuro absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible y las convierte en calor. En un día soleado, la superficie de un auto blanco puede estar a unos 45 grados, mientras que la de uno negro puede superar fácilmente los 70 grados. Esto no es solo una molestia al sentarse, es un gasto energético masivo. Su sistema de climatización debe trabajar el doble de capacidad para enfriar ese horno rodante, lo que se traduce en un consumo de combustible o de batería significativamente mayor. En un mundo donde buscamos la eficiencia, el color oscuro es técnicamente una ineficiencia de diseño. Pero el reto no se detiene en el combustible. Hablemos de la seguridad y la visibilidad, un tema que pocas veces se menciona en los catálogos de venta. Un vehículo oscuro se mimetiza con el asfalto y con las sombras del entorno, especialmente durante el crepúsculo o bajo condiciones climáticas adversas como la lluvia. Diversos estudios de seguridad vial sugieren que los autos negros tienen un riesgo relativo de colisión mayor en comparación con colores claros como el blanco o el plateado, que ofrecen un contraste nítido con el paisaje urbano. Usted no solo está eligiendo un color, está eligiendo qué tan visible es para los demás conductores. Ahora, si usted es un amante de la estética y el detalle como yo, el mantenimiento de un auto oscuro le resultará una batalla interminable. En diseño y decoración sabemos que las superficies brillantes y oscuras son las que más delatan las imperfecciones. Una mota de polvo, una gota de agua seca o un arañazo microscópico resaltan de inmediato. Esto genera una fatiga psicológica en el propietario. Usted quiere que su inversión luzca perfecta, pero la realidad física se lo impide. El costo de mantener esta estética de salón implica pulidos frecuentes,
ceras especiales y un cuidado extremo que termina consumiendo su tiempo y su presupuesto de mantenimiento. ¿Significa esto que debemos renunciar a la elegancia de los tonos profundos? No necesariamente, pero sí debemos ser consumidores conscientes. La tendencia actual en el diseño automotriz está buscando un equilibrio a través de acabados metalizados o perlados que, aunque son oscuros, logran reflejar parte de la radiación solar y disimular mejor la suciedad gracias a las partículas de aluminio o mica en la pintura. Es una solución técnica para un deseo estético arraigado. Usted debe preguntarse, ¿qué busco transmitir con mi vehículo y cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ello? Si su prioridad es la practicidad, la reventa fácil y el confort térmico, los tonos claros siempre serán sus mejores aliados. Si por el contrario, su pasión por el diseño y la sobriedad del negro supera estos inconvenientes, debe prepararse para ser un esclavo del detallado automotriz. El diseño no es solo cómo se ven las cosas, sino cómo funcionan en nuestra vida cotidiana. Un auto es una extensión de nuestro espacio personal, casi como una habitación móvil. Así como en una casa no pintaríamos todas las paredes de negro si no tuviéramos un sistema de iluminación y ventilación excepcional. En un vehículo debemos aplicar la misma lógica. La psicología del color nos enseña que el entorno nos moldea. Un auto que siempre parece sucio o que siempre está caliente puede generar niveles de estrés inconscientes que afectan nuestra experiencia al conducir. Usted tiene el poder de decidir. No se deje llevar únicamente por la primera impresión en el concesionario bajo esas luces perfectas. Piense en el sol del mediodía, piense en los lavados constantes y sobre todo, piense en su comodidad a largo plazo. La elegancia no tiene por qué ser un sacrificio constante. Si este análisis le ha hecho ver su coche o su futuro coche de una manera diferente, me encantaría saberlo. ¿Es usted de los que defiende el color a capa y espada a pesar de todo o prefiere la tranquilidad de un color más sufrido? Déjeme su opinión en los comentarios, los leo a todos. Si le interesa profundizar en cómo el diseño y el color influyen en cada aspecto de su vida, desde su hogar hasta su garaje, suscríbase al canal. Siempre estamos explorando la intersección entre la estética y la realidad práctica. Nos vemos en el próximo video.